If the weather is fine, the probability that Alex goes to the beach is 9 out of 10. If the weather is not fine, the probability that Alex goes to the beach is 3 out of 10. The probability that the weather will be fine is 5 out of 6. Complete the tree diagram. Entonces la probabilidad de que el clima está bueno es 5 de 6. La probabilidad de que esté malo entonces, tiene que sumar 1, va a ser 1 en 6. Si el clima está bueno, la probabilidad de que vaya a la playa es 9 en 10. O sea, la de que no vaya va a ser 1 en 10. Y si el clima no está bueno, la probabilidad de que vaya a la playa es 3 en 10. Y de que no vaya entonces va a ser 7 en 10. ¿Por qué? Pues tienen que sumar 1 estos, ¿se acuerdan? Entonces, find the probability that Alex goes to the beach. Entonces, para esto, fíjense que acá tenemos 4 escenarios. Uno es que el clima está bueno y va a la playa. Otro es que el clima está bueno y no va a la playa. Otro es que el clima está malo y va a la playa. Y otro es que el clima está malo y no va a la playa. 4 escenarios. Entonces, ¿en cuáles va a la playa? Y cuando está bueno y además va a la playa, claramente. Y cuando está malo y además va a la playa. Son 4 posibilidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que pase alguna de estas cosas? Y una va a ser 5 sextos por 9 décimos, que podemos simplificar este 5 con este 10, nos queda un 2, este 6 con este 9, y nos queda acá un 2 y acá un 3, y acá nos queda un 1. Entonces esta va a ser 3 cuartos, y la otra probabilidad va a ser un sexto por 3 décimos. Un sexto por 3 décimos, que podemos simplificar este 3 con este 6, y acá me queda un 2, o sea 1 en 20. 1 en 20. Entonces, de las 4 probabilidades que hay, el total de probabilidad de que vaya a la playa, esté bueno el clima o no, de que vaya a la playa, ni más ni menos, va a ser un veinteavo más 3 cuartos. 3 cuartos es 3 por 5, 15, es 15 veinteavos. Entonces, la probabilidad de que vaya a la playa va a ser de 16 en 20. Y 16 en 20 lo dividimos entre 4 y lo simplificamos a 4 quintos. Ahora, which combination of these events has a probability of 1 out of 12? ¿Qué combinación de estos eventos tiene una probabilidad de 1 en 12? Bueno, estos dos sabemos que no, porque este es 15 en 20 y el otro es 1 en 20. Entonces, la que vamos a ver, el camino que vamos a examinar la posibilidad, va a ser este de acá. A ver, la probabilidad de que pase esto va a ser 5 en 6 por 1 en 10. 10 es 5 por 2. 5 por 2, 5 se simplifica, me queda 6 por 2, me queda 1 en 12. ¿Era eso lo que nos pedían? 1 en 12, sí. La combinación es weather is fine y Alex does not go to the beach. Ahí anotamos, the weather is fine and Alex does not go to the beach. Podríamos mirar el otro, a ver si nos da algo similar, pero bueno, nos da un sexto por 7 décimos. Acá nos queda 7 sesentavos, o sea, ya sabemos que no nos da.